Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis conectados o los que veréis en un futuro esta charla, también los que estáis aquí. Y el título tiene que ver con la libertad está en nuestra mente. Este es el título de la charla. Da un poco la idea general de por dónde se puede plantear. Siempre la idea es que el Dharma es un método, es una forma, es un sendero, un camino de poder llegar al conocimiento de uno mismo y también de poder llegar a cierto tipo de libertad. En general, en los países civilizados, en general digo, y a estas alturas, bueno, hay muchos lugares donde podemos considerar que somos libres. Somos libres, tenemos una serie de derechos, tenemos una serie de responsabilidades, pero más o menos nos movemos en libertad desde el punto de vista social. Desgraciadamente hay otros países o otros lugares donde eso no es posible, ni siquiera desde el punto de vista de los derechos o de la manera de moverse y la manera de vivir. Pero desde el punto de vista del Dharma, la libertad no apunta tanto a los derechos o a los deberes que tenemos como ciudadanos, sino que apunta especialmente a cómo nos sentimos, cómo gestionamos el sentido de nuestra vida y sobre todo cómo llegamos a depender de tantas cosas en nuestra vida. Si ahora mismo preguntáramos a alguien de la calle, ¿te consideras libre? Diría, sí, claro, hago lo que quiero, voy donde quiero. Cuando quiero escuchar noticias las escucho, cuando no quiero no, me voy a pasear al parque o me voy a la playa o simplemente cojo un transporte público si puedo. Pero eso no son precisamente síntomas de la libertad a la que apunta el Dharma, porque al final el Dharma está apuntando a algo bien sencillo y es hasta qué punto nuestras decisiones se basan en la libertad de decisión y hasta qué punto nuestra mente es completamente libre. Libre me refiero libre de cualquier condicionamiento a la hora de elegir o libre de cualquier emoción perturbadora a la hora de elegir. Nosotros muchas veces creemos que elegimos las cosas, pero eso habría que revisarlo. Incluso desde el punto de vista de la neurociencia ya se empieza a percibir que muchas de las decisiones que nosotros creemos que tomamos conscientemente no las tomamos de forma consciente. Nosotros podemos razonar ciertas decisiones, podemos creer que estamos ponderando lo que vamos a realizar y al cabo de un tiempo tomamos la decisión y la realizamos. Pero hay aspectos subconscientes que también actúan en las decisiones que nosotros estamos creyendo, que estamos razonando. Y también hay tendencias no conscientes que influyen en las decisiones que nosotros tomamos. De tal manera que las decisiones que tomamos quizás no están basadas en la libertad, en una auténtica libertad. Están más bien basadas en ciertas tendencias que tienen que ver con nuestra interacción cultural, con nuestra educación, con nuestras experiencias, con lo que nosotros creemos que necesitamos o las cosas que nos hacen falta. Desde el punto de vista del Dharma, normalmente se habla de la mente. Evidentemente se habla de la mente en muchos aspectos, pero básicamente se distinguirían dos tipos de acepciones respecto a la mente. La mente que usamos, o el estado mental que usamos normalmente en nuestras comunicaciones, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, a esto le podríamos llamar la mente convencional. Convencional porque es la que usamos constantemente. Y además tiene sus limitaciones. Ahora, en el Dharma también se habla sobre todo de la mente como algo mucho más amplio, mucho más extenso, que va más allá del concepto occidental respecto a mi mente, mi psique, ¿no? Mi parte psíquica es mi mente, soy yo. La mente, desde el punto de vista del Dharma, es no solamente lo interior, sino también lo exterior. Todo, en cierto modo, es mente. Y así, con este planteamiento, más o menos podemos ver hasta qué punto es importante conectar con este concepto de mente tan profunda y tan amplia que el Dharma plantea. Es necesario comprender que, al menos, intentar comprender que la libertad muchas veces no nace solo de pretender hacer lo que uno quiera,
sino que la libertad nace precisamente de la toma de decisiones completamente libres de cualquier tipo de influencia, sea externa o sea interna. Una decisión completamente libre de influencias externas requeriría sobre todo una gran capacidad de criterio y una gran cantidad de capacidad de decidir, no respecto a lo que nos quieren vender o a lo que nosotros creemos que necesitamos, sino sobre todo una gran capacidad de decidir cuál de la información que recibimos es la que nos conviene o consideramos correcta. Pero tenemos un problema añadido para ser completamente libres, y es que muchas veces nuestro propio ego no nos permite ser libres. De hecho, en cierto modo, pues somos como una especie de esclavos o prisioneros dentro de esa entelequia llamada ego. Nosotros creemos en un ego, creemos en la existencia de un ego, o dicho de otra manera, creemos en yo, en mí como algo que existe de forma completamente independiente respecto a lo demás. Esta manera de plantear el yo es precisamente un síntoma de no ser completamente libres. En el Dharma se apunta a una libertad última, a una libertad máxima, y es la capacidad de existir libres completamente del ego o del yo. Alguien puede pensar, esto no es posible. ¿Cómo puedes existir si no está el yo existiendo? Bueno, el Dharma plantea precisamente esto. En cierto modo está intentando o intenta describir hasta qué punto nosotros hemos creado un personaje llamado yo y hasta qué punto podemos liberarnos de este personaje creado y permitir entonces que nuestro estado mental sea un estado mental completamente libre y además sincronizado con el estado de la mente a la que el Dharma habla, la mente amplia o la mente trascendente. Digamos que en cierto modo nosotros somos manifestaciones individuales de una identidad, pero esta manifestación individual de la identidad ha creado en base a esta identidad una especie de personaje que para autoafirmarse a sí mismo se separa del origen, se separa de la propia mente y piensa que existe por sí mismo. Hay ejemplos en el Dharma, quizás uno de los más conocidos es el ejemplo del mar y las olas. Imaginad pues un mar lleno de olas e imaginad ahora cualquiera de estas olas que cuando surge del mar piensa, soy una ola, soy independiente del mar, existo por mí misma. Y entonces al decir esto, al afirmar esto, la ola, ella piensa que es algo distinto del mar, cuando en el fondo ha surgido del origen, es el mar. Y de hecho la ola y el mar se componen de lo mismo, de agua. Es esta sensación. Nosotros somos una manifestación que cuando creemos estar separados del origen, de la propia mente, creamos un personaje. Y este personaje entonces lo que hace es aprisionarnos a través de los 6 sentidos, los 5 sentidos físicos más la consciencia. Los sentidos físicos actúan como receptores que lo que hacen es afirmar todavía más la existencia del yo. La afirma, yo siento esto, yo veo esto, yo oigo esto, yo gusto esto. Estas afirmaciones sensoriales nos hacen pensar constantemente que el yo es algo distinto de la mente o es algo distinto de eso que llamamos la budeidad o lo que podemos llamar la propia mente. Y ahí reside, en cierto modo, nuestra falta de libertad. Realmente nos falta la libertad de poder sincronizarnos con la mente en su sentido más amplio y la libertad de poder actuar sin estar condicionados por ese personaje creado llamado yo o llamado ego. En cierto modo, desde el punto de vista del Dharma, muchos de los sufrimientos que tenemos en nuestra vida, por ejemplo, los miedos que generamos, los anhelos que tenemos, las cosas que nos pasan por las que sufrimos mentalmente, muchas se basan justo en una gran mentira o en una gran falacia,
y es la creencia en un yo independiente de los demás. Ese es el punto importante. Ese es el punto que podríamos tener presentes, porque al final todo radica en poder descubrir esto, en poder descubrir dónde reside realmente la libertad. En cierto modo, podríamos decir que abandonar esta fantasía del yo en la cual vivimos es precisamente llegar a la libertad, poder liberarnos. Por eso decía que en el fondo la verdadera libertad no es solo la que socialmente nosotros podemos tener, sino que la verdadera libertad es aquella que podemos sentir o experimentar en el momento en el que no hay un yo que está manipulando a través de los sentidos las emociones, los pensamientos, las sensaciones o las experiencias. Se trata, en cierto modo, de poder tener una experiencia de la mente directa, sin intermediarios, sin pasos previos. Ese es el momento en el que podemos hablar de auténtica libertad. Y nosotros, por desgracia o en muchos sentidos, no tenemos esta libertad, no está con nosotros esta libertad. Estamos siempre atrapados en esta especie de condicionamiento constante. Por ejemplo, supongamos que decidimos irnos a vivir a otra ciudad. Diréis, bueno, esto es una decisión que he tomado porque he pensado, he reflexionado, he visto que en otra ciudad me dan otras opciones, he visto que puedo hacer tal, que puedo hacer cual. Pero muchas veces nosotros podríamos llegar a cambiar de un lugar a otro de vivienda, no porque lo necesitamos, sino simplemente porque nos aburrimos o porque ya estamos un poco hartas o hartos del lugar donde estamos. Imaginad también, esto puede ocurrir en la casa en la que uno vive, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que viven en una casa de forma honorable, de forma adecuada, están bien, no tienen muchos problemas, pero pasan una serie de años y dicen, bueno, ya quiero otro lugar, es que me canso, es que necesito otra cosa, necesito moverme, necesito cambiar de aires, necesito estar en un lugar distinto y así pues yo también me sentiré distinta o distinto. Esta forma de pensar, que es bastante habitual en el mundo en el que vivimos, quien puede hacerlo, también es cierto, es un síntoma más que estamos atrapados, estamos como prisioneros de una especie de fantasía o de una especie de espejismo en el cual nosotros pensamos que estamos decidiendo algo de forma completamente autónoma, pero en el fondo no estamos más que siendo condicionados por las emociones perturbadoras, entre ellas el efecto del aburrimiento. Me aburro, estoy mal. No estamos actuando respecto a una decisión libre de cualquier emoción o de cualquier influencia, sino que lo hacemos condicionados por las influencias, incluso influencias sociales. Mira, en el lugar donde estoy viviendo ahora es un barrio que no me gusta demasiado, pero aquel de allí me han dicho que es mucho mejor, más divertido y donde puedo estar mejor, y entonces también me cambio, es un ejemplo también. O en las ciudades no puedes vivir bien, me voy al campo, porque hay muchos motivos de salud que me conviene ir al campo. Siempre estamos dando motivos que tienen que ver con nuestra forma de vida y que parece que entonces nos argumentamos para tomar decisiones, pero desgraciadamente muchas de estas decisiones no son decisiones libres, son decisiones condicionadas. Y en cierto modo descubrir que la verdadera libertad está en nuestra mente es descubrir que cuando estamos libres del ego, cuando estamos libres de las necesidades que el ego proyecta en nuestra vida, es cuando empezamos realmente a ser libres. Lo cual no significa aislarse de la vida. Ser completamente libres no significa que hagamos las cosas de espaldas a la sociedad o de espaldas a la vida misma. Estamos inmersos en la sociedad, podemos vivir en la sociedad, nos movemos en ella, pero no tan condicionados por lo que la sociedad dice, por las supuestas necesidades que tenemos. Imaginad, en nuestra vida diaria, ¿cuántas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria son necesarias de verdad? De verdad, de verdad. No muchas, muy pocas.
¿Cuántas de las preocupaciones mentales que tenemos en nosotros o en nosotras surgen de una necesidad real? Muy pocas. Muchas de nuestras necesidades surgen de influencias, de tendencias, de mensajes, de necesidades artificiosas. De hecho, incluso la sociedad consumista se basa en esto, ¿no? Consume más cosas que mientras más cosas consumas, y me refiero no solo a productos, también el consumo de tiempo, el consumo de ocio, el consumo de expectativas, el consumo de muchas cosas. Mientras más consumamos, pues mejor. Crean en nosotros unas necesidades que en el fondo no son necesarias, no las necesitamos. Incluso nos venden la falaz idea que la felicidad depende de lo que tengamos. Y cuando no lo tenemos, somos infelices. Es ridículo, es increíble. Estamos siendo, somos prisioneros realmente. Somos una especie de, vamos a llamar, prisioneros en una jaula de oro. Aparentemente somos libres, pero realmente estamos atrapados en una gran cantidad de intereses, de mensajes, de influencias, de manipulaciones, que incluso nos hacen pensar que necesitamos cosas que no necesitamos. Así el Dharma, en este sentido, nos puede ayudar, porque apunta precisamente a todo lo contrario a esto que estoy diciendo. Nos plantea la siguiente cuestión: ¿podemos vivir una vida completamente libre de estas influencias? ¿Podemos vivir realmente en la sociedad y, aun viviendo en la sociedad, no estar tan condicionado por lo que la sociedad dice que necesitamos, debemos, bla, 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 bla? Claro que podemos hacerlo. Pero para esto tenemos que empezar a abandonar algo muy sencillo. Deberíamos empezar a abandonar los miedos, deberíamos empezar a abandonar el exceso de expectativas, deberíamos empezar a abandonar las fantasías artificiales que creamos en nuestra mente, deberíamos empezar a abandonar lo que creemos que es la felicidad, deberíamos empezar a abandonar incluso lo que creemos que es la infelicidad. En definitiva, deberíamos abandonar, en cierto modo, al ego. Abandonando al ego, que es el origen de todo ello, abandonaríamos todas estas emociones perturbadoras y estos sentimientos y estas sensaciones. Pero fijaos, cuando digo abandonar el ego, no me estoy refiriendo solamente a dejar de ser uno mismo. Esto es importante comprenderlo. Abandonar el ego significa dejar de vivir la vida a través de un personaje ficticio. Abandonar el ego es vivir la vida de forma auténtica, sin necesidad de pasar por esta creación que hemos hecho de nosotros. Sentir las cosas de forma directa, vivir las cosas de forma directa, tener emociones de forma directa. Vivir todo lo que vivimos de forma directa. Esta es la cuestión, esto es lo importante, y esta es la libertad a la cual hace referencia el Dharma o la práctica del Dharma. Diréis, pero ¿es posible vivir eso sin pasar por el ego? Por supuesto, claro. Justo cuando nosotros meditamos o aprendemos la meditación, es un método que puede servir y nos puede servir para descubrir cómo es la mente, cómo podemos estar presentes mentalmente sin necesidad de pasar por el ego. La meditación apunta a esto, apunta a una forma, a un método y un enfoque con el cual podemos llegar a sentir la vida o la mente o las experiencias sensoriales sin que haya una especie de traductor o intermediario llamado ego que decide qué es bueno, qué es malo o qué es indiferente para nosotros. Por eso es tan importante, en cierto modo, aprender a meditar o empezar a aprender a meditar, porque al menos se establece una pauta distinta, diferente a lo que normalmente nosotros usamos en nuestra vida convencional, donde siempre nuestra mente está atrapada, prisionera, no es libre. Nuestra mente convencional está siempre atrapada en el pasado o en el futuro.
lo que hice hace un rato, lo que tenía que haber hecho hace un rato, lo que tenía que haber hecho hace un año, lo que hice hace no sé cuánto, lo que tenía que no sé qué, no sé cuántos. La siguiente. Ya verás, cuando salga de esta charla voy a ir a tal sitio, voy a hacer tal cosa, voy a hablar con no sé quién, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no sé qué, no sé cuántos. Y mañana ya verás, cuando me levante, también voy a hacer esto y esto y esto y aquello. Y todo nuestro lenguaje está basándose en esto. Somos nuevamente prisioneros de nuestra proyección, nuestra atención en el pasado y nuestra atención en el futuro. Y entonces, ¿qué acaba siendo la vida en realidad cuando decimos que somos libres? La vida no es realmente, en muchos casos, en muchas personas, hablo de los que tienen la fortuna de vivir más o menos en una sociedad donde exista pues un cierto bienestar. Aquellos que tienen incluso, sufren el hambre o sufren la persecución o sufren la sed, también evidentemente son menos libres todavía. Están atrapados por las necesidades básicas, perentorias de aquello que no tienen. Pero yo hablo de los que incluso teniendo todo eso siguen siendo prisioneros, no son libres. Creemos que necesitamos muchas cosas. Quizás no. A lo mejor con unas poquitas de nada lo tenemos todo. O casi todo. Y estamos todo el día preocupados y preocupadas a ver qué me gustaría esto, me gustaría aquello, yo quiero esto, yo quiero aquello, no sé qué. Y luchamos, y luchamos, y luchamos, y nos enfadamos, y nos decepcionamos. Y queremos más cosas, y perdemos más cosas, y aparecen los miedos. ¡Wow! Esa es la manera que os comentaba de estar prisioneros, no estar libres. Así entonces, cuando nosotros conseguimos finalmente descubrir y disolver el poder del ego, o su capacidad de automanipularse o de manipular todo lo que el ego le llega, en ese momento es cuando podemos ser realmente libres. Ya no se trata de buscar una felicidad determinada, se trata simplemente de disfrutar de la ausencia de este ego. Casi nada. Por aquí se oye algún suspiro. Se ve lejano. Bueno, pero somos libres para también decidir hacer este camino o no, ¿sí? Un camino espiritual es una posibilidad, un método para poder ser libres. Ahora, esta libertad no reside solo, como digo, en aspectos físicos, sino también reside en la mente. Si nuestra mente es libre, nosotros y la vida entonces que tenemos va a ser completamente libre. Ese es el punto interesante, ese es el punto importante, esa es la propuesta en cierto modo, ¿no? Conseguir finalmente ser completamente libres renunciando incluso a la fantasía de ser libres. Porque no lo olvidéis, ¿a quién le interesa ser libres según su propio modelo? Al ego. El ego crea también modelos de libertad, ¿no? Yo creo que ser libre es levantarme por las mañanas, todas las mañanas, hacer lo que yo quiera, comer cuando yo quiera, ir donde yo quiera y tener todas las posibilidades del mundo. ¿Seguro que eso es libertad? Creo que hay personas que tienen todo el dinero y todo el tiempo del mundo y no se sienten libres. ¿Por qué? Pasa algo. No es una cuestión de tener cosas, no es una cuestión de tener tiempo. La libertad tiene que ver más con un estado de la mente, con un descubrimiento del sentido de la propia mente. La mente en el ámbito, como digo, de la esencia, de la manifestación de cualquier fenómeno, sea un fenómeno externo o sea un fenómeno interno. El momento en el que nosotros tomamos conciencia de esto, nos liberamos. De hecho, el propio Buda, o la iluminación, o la budidad, tiene que ver con esta libertad. Es la liberación. Le llaman la liberación del samsara. La liberación de la rueda del samsara, la liberación de toda la cadena de causa y efecto que se llama karma.
nos liberamos del karma, nos liberamos del samsara. A partir de ese momento ya somos completamente libres. Ese es el punto de referencia para los practicantes del Dharma, ser libres en este sentido. Por eso es curioso que en la actualidad hay movimientos que defienden la libertad, algunos incluso luchan por la libertad, y eso está muy bien. Pero os diría una cosa, y es que los caminos espirituales auténticos son los auténticos revolucionarios por la libertad. No hacen una revolución social, no están en el plano social, están haciendo una revolución interior, una revolución de la propia mente. Los caminos espirituales, en este caso el budismo, el dharma, actúan en el plano más profundo del ser humano, el plano del cual dependen todas las cosas que el ser humano percibe, el plano del cual incluso dependen tanto las creencias como las ideologías que construyen las sociedades o las civilizaciones. Es el plano del ser humano, la mente del ser humano. Si cambiamos y transformamos nuestra mente, entonces podremos realmente transformar el mundo. Pero no unos poquitos, no. Diría que unos muchitos. Hace falta que todos podamos realmente transformarnos interiormente. O una gran cantidad de personas nos podamos transformar interiormente. Esto es lo que permite transformar nuestras vidas. La transformación de nuestras vidas repercute también en las vidas de otras personas. Y esto es una cadena que realmente puede conseguir una gran revolución de la libertad. Solo hay un pequeño detalle. ¿Cuántos de vosotros queréis ser libres, completamente libres? Me refiero, es fácil, ¿no? Decir, yo quiero ser libre, yo quiero liberarme del sufrimiento, de las cosas del sufrimiento, de todo lo malo. Pero lo cierto es que a lo mejor no tan rápido, ¿no? Imaginad, ¿no? A veces lo comento, ¿no? Imaginad que aparece el Buda por la puerta, se presenta aquí y dice, dentro de 1 minuto os vais a iluminar todos, os vais a liberar. Un minuto. Y cuando vuelvo a casa, ¿qué hago? Un momento, ¿qué tal si mañana, es que necesito dormir un poco, asimilarlo y mañana volvemos y lo hacemos, ¿no? ¿Y quién va a hacer la compra? Por cierto, esto de la iluminación, ¿cómo debe ser? Que flotas y de repente ya no te alimentas y el teléfono, ¿podré usar el teléfono o no? Y mi cuenta de Facebook, ¿cuántos amigos puedo tener si ya me ilumino? Entonces, creo que la mayoría de nosotros diríamos al Buda, bueno, un segundo, ¿por qué no nos dejas, que faltan 10 segundos, déjanos un poco más de tiempo que lo pensemos, ¿no? Bueno, es una pequeña broma ejemplo, pero es interesante, ¿no? Ver hasta qué punto tenemos muchos más apegos de lo que pensamos y hasta qué punto nos hemos acostumbrado a ser prisioneros. Nos hemos acostumbrado incluso a esa falta de libertad. Porque en cierto modo la libertad muchas veces da miedo. La auténtica libertad da miedo. Porque, fijaos, y esto es un debate muy actual en la sociedad, preferimos la seguridad antes que la propia libertad. Preferimos la seguridad de lo que conocemos, preferimos la seguridad de la prisión en la que estamos, antes que ir a un territorio, a un lugar o a un sitio donde no conocemos absolutamente nada y donde ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Hay muchas personas que ante el dilema de decir, bueno, aquí tienes tu prisión, está la puerta abierta y ahí hay un territorio inexplorado, ¿sabéis lo que piensa? Prefiero estar en mi prisión, aunque la puerta esté abierta, da igual, yo me quedo ahí que la conozco. Lo de ahí fuera no lo conozco, no estoy segura, no estoy seguro, mejor me quedo aquí. Este es el problema muchas veces que tenemos en nosotros. Tenemos como una especie de dualidad. Hay un gran deseo interior de liberarnos, pero luego hay una gran resistencia a liberarnos. Y esa resistencia tiene que ver con los miedos y también con los sistemas de seguridad que el propio ego crea para mantenerse a sí mismo y mantener su propio autoengaño.
De tal manera que finalmente para ser completamente libres nos hace falta una pizca de valentía. Bueno, una pizca, no. Nos hace falta una gran dosis de valentía. Nos hace falta una gran dosis de valentía y de perseverancia. Porque no solo se trata de decidir ser libres o liberarnos del sufrimiento y sus causas, liberarnos de la fantasía del ego. Se trata también de perseverar, porque el ego tiene esta cualidad también, persevera un montón, para mantener su propio autoengaño. Por lo tanto, nos hace falta, en cierto modo, perseverar y perseverar y perseverar en este camino de la liberación precisamente de este ego. Bien, dejamos unos minutos para preguntas o cuestiones que surjan en el chat, o no sé dónde, pero bueno, y también los que estéis aquí. No sé si a nivel de chat tenemos alguna pregunta. ¿Y cómo sabemos si estamos tomando una decisión realmente libre o no? Bueno, creo que en el fondo lo intuimos, ¿no? Ahora, la decisión libre surge precisamente de una ausencia completa de ego. Cuando hay una ausencia completa de ego, hay una presencia muy importante de compasión. La presencia del amor y la compasión es una muestra de ausencia de ego. Y eso significa entonces que nuestra decisión está cercana o más cercana a la libertad. Fijaos que cuando se habla de amor y compasión no se está hablando desde el punto de vista del buenismo, de ser buena persona, de jajajiji, de yo lo perdono todo porque todo es bonito. No estoy hablando de esto, ¿no? Obviamente la compasión o el amor y la compasión requiere de una enorme cantidad de criterio que deriva de una enorme cantidad de sabiduría. Recordad que en el Dharma la sabiduría y la compasión van siempre de la mano. Una compasión sin sabiduría vendría a ser como casi pues una ola gigante. Mucha agua, pero puede hacer daño. Y una sabiduría sin compasión, pues ya os imagináis, ¿no? Es una ausencia completa de agua. No hay ni agua, ni ola, ni nada. Sabiduría, compasión, es decir, una manera en la cual sepamos cómo conectar, cómo ofrecer, cómo dar o cómo recibir ciertas dosis de compasión y amor, sin que eso sea caer en el buenismo, sin que eso sea caer en la manera en la que la gente se aprovecha de una persona. Hace falta tener un criterio y una sabiduría para determinar hasta dónde, cómo y con quién se puede expresar cierta cantidad de compasión, amor y compasión. Esto en general. Luego los grandes bodhisattvas, los grandes realizados, ya tienen tan asimilada la sabiduría compasión que básicamente de forma instantánea e intuitiva conectan con la necesidad de quien les escucha o quien les ve y rápidamente emiten la cantidad de compasión y amor que se necesita. Sencillo. Nosotros no, nosotros estamos ahí todo un rato, a ver cuánto amor, compasión, ¿no? Si le digo esto, se va a aprovechar de mí. Si no se lo digo, voy a ser una persona que tiene muy poco de esto. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Y ahora con quién lo voy a hacer? ¡Ay, qué rollo! Y todo el rato así, más o menos, ¿no? Pero bueno, no, va bien. Al menos tenemos las ganas de poder ayudar, ¿no? Eso ya es una gran noticia. Ahora, intentemos no ahogar con nuestra ayuda. ¿Te ayudo tanto? ¿Te ayudo tanto? ¿Te ayudo tanto? ¿Te ayudo tanto? Más preguntas. ¿Y el desapego? ¿Cómo se puede trabajar? ¿El desapego? Sí. Por ejemplo, cuando tienes que hacer algo que sabes que va a ser muy bueno para ti, pero que va a repercutir en personas que quieres. ¿Y que te retiene a dar ese paso? ¿Por qué te retiene dar ese paso? Porque piensas en los que tienes al lado. ¿Y tú crees que con el desapego se puede solucionar? Sí, quizás a la persona le retiene eso, el apego que tiene.
en ese ambiente con esas personas. Desde el punto de vista de personas que se quieren, ¿no? Y tienen Sí. que tomar decisiones entre las personas que se quieren. Claro, el desapego es un problema. El desapego también es un problema. O sea, el antídoto contra el apego no es el desapego, porque el desapego te lleva a la indiferencia. Y la indiferencia es un problema también. ¿Cuál es el antídoto ante el apego? El antídoto ante el apego es precisamente la ausencia de ego. Y la ausencia de ego no es la indiferencia ni es el desapego, no. Porque ante la ausencia de ego surge entonces la compasión y el amor en su estado más puro, con lo cual puedes querer a una persona de forma absolutamente libre y sin el problema de necesitar reconocimiento o el miedo a perder lo que tú has expresado por la persona. Es un problema muy habitual entre los seres humanos, ¿no? Creemos que el amor posesivo o el apego vestido de amor es amor. Y esto habría que revisarlo mucho. Muchas veces o en algunos casos queremos a la otra persona o estar con la otra persona solo porque nos ofrece la seguridad que tenemos a alguien que reconoce nuestro amor y que recibe nuestro amor y que de vez en cuando también nos lo da. Entonces quedamos prisioneros y atados justamente por esa dependencia de dar y tomar. Y eso, aunque es una forma de amor relativa, y está bien en algunos casos, no digo que no, pero muchas veces tiene la semilla del sufrimiento, porque tarde o temprano ese mecanismo deja de funcionar un día y entonces se producen los enfrentamientos, las roturas, las relaciones que no funcionan y todo lo que creo que más o menos conocemos. ¿Cómo podemos evitar, en cierto modo, esto? No perdiendo de vista el amor verdadero, o la compasión o el amor verdadero. El amor verdadero no necesita el reconocimiento del otro. Y no tiene miedo a que lo reconozcan, o a perderse, o a que se pierda. No hay ningún miedo, porque lo está ofreciendo de forma absolutamente libre, libre de cualquier tipo de recompensa, de cualquier clase. Pero para tener amor verdadero hay que ser extraordinariamente valiente. Mucho. Porque todos nos parapetamos detrás del personaje. Detrás de, no, yo soy así, yo sí, te amo, te quiero, todo, tú a mí, sí, pero cuidado, ¿eh? Vamos, controlemos, ¿eh? A ver, ¿me quieres o no me quieres? Sí. ¿Sabéis, no? Por eso decía que muchas relaciones en el fondo están... somos prisioneros de muchos aspectos que no hemos reflexionado demasiado. En nuestra vida tenemos relaciones personales y a veces no reflexionamos demasiado sobre el sentido profundo de la propia relación. Lo que hacemos es caer en las necesidades de la relación. Necesitamos reconocimiento, necesitamos apoyo, necesitamos compañía, tenemos miedo de la soledad, tenemos miedo del rechazo, de no ser reconocidos, de no ser queridos, y todo eso entonces hace que las relaciones sean muy débiles, muy artificiosas. Están ahí suspendidas de muchos miedos y de muchas cosas que no tienen solidez real. Y lo peor es que a eso le llamamos muchas veces relaciones amorosas o amor. Pues no sé yo. Pues no exactamente. Sí, dependiente, sí. La cuestión es que, como veis, ser libre es algo bastante más vertiginoso de lo que podríamos pensar, ¿no? Como que, ¡guau! ¡Ostras! Pues claro, imaginad entonces que hay una relación de dos personas que dicen, vale, yo te amo libremente, y la otra persona también dice, yo te amo libremente. Decir esto y cumplirlo significa que en cualquier momento el amor que ambas personas profesan uno por el otro puede cambiar. Y eso significa que si cambia, ninguna de las dos partes va a dar un pero de ninguna clase. Como aman libremente y completamente, hombre, no se van a llenar de alegría, no van a hacer una fiesta, pero no se van a coger los disgustos, los problemas, los enfrentamientos y los sufrimientos que tenemos cuando los amigos, las familias o las parejas se separan
porque ya no hay amor. Entre comillas, no hay amor. Nuevamente atrapados por la cultura, atrapados por la expectativa, atrapados por las necesidades y las carencias psicológicas o emocionales. Somos tan prisioneros de tantas cosas, nos falta tanta libertad en tantas cosas. Ahora, todas estas cosas radican y giran en torno a la mente. Así el trabajo sobre la mente es el trabajo sobre el origen y la causa que nos puede liberar de todos estos aspectos que son muy amplios y son muy complejos también en la vida de cada uno de nosotros. Pero poco a poco. De nada. ¿Qué tal? ¿Por aquí? Pues por internet hoy están mirando mucha gente, pero no están preguntando, está toda la gente Oh, qué bien. escuchando y cosas raras. Pues no están buenas tardes, hola. Vale, el chat. Pues no sé si es que están muy... Bueno, están mirando aquí la de y tal, pero... Bueno. No, a ver, también es verdad que a veces ocurre, ¿no? El tema es bastante más amplio de lo que parece y tiene muchas repercusiones en nuestra vida diaria, más también de lo que parece, ¿no? Ahora, nosotros muchas veces hemos pensado que la libertad dependía sobre todo de nuestra libertad de horarios, de nuestra libertad de movernos de un sitio a otro, de nuestra libertad de decidir qué ropa nos ponemos, de nuestra libertad de decidir qué moda seguimos, de nuestra libertad de bla, 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 bla. Pero todo eso siguen siendo condicionamientos, cosas que en el fondo no explican nuestra libertad, no justifican, ni siquiera puede dar sentido a la libertad. Fijaos que la libertad en el Dharma apunta a algo mucho más profundo. Si conseguimos liberarnos de este ego, ¿cambia tanto la vida? Porque al final todo lo construimos a través del ego, ¿no? Ahora imaginad que ese ego desaparece o no está presente. Y de repente hay un contacto directo de la identidad básica que tenemos y la propia vida. De repente somos realmente auténticos. Hoy en día hay muchas personas que quieren ser originales, ¿no? Y salen en las redes sociales y quieren ser muy originales. Se visten de una manera, la cual más tal, o se comporta de tal manera. Y yo creo que la importancia no está tanto en ser original, sino en ser auténtico, realmente. Y la autenticidad te da originalidad. No es una cuestión artificiosa, no es una especie de moda o no es una manera de vestirse o de hablar o de ser, sino escogida expresamente para distinguirnos de los demás. La autenticidad no busca la distinción de los demás, solo la expresión del auténtico ser o del auténtico estado de nuestra mente, más allá de nuestras tendencias, más allá de nuestro ego, más allá de nuestras necesidades egoicas. Los grandes personajes, los grandes seres que han sido auténticos, han marcado un hito de originalidad extraordinario en distintas civilizaciones. Hay personas que son realmente muy auténticas y eso les hace, creo yo, extremadamente originales. Aunque se vistan de la manera más vulgar, da igual cómo se vistan. Aunque hablen de la manera más sencilla, da igual cómo hablen. La autenticidad da justamente ese márchamo de originalidad. Por eso, hoy en día hay una gran lucha en nuestra vida y también en la sociedad. Fijaos que hoy en día se habla mucho de la seguridad, ¿verdad? Tenemos que estar seguros, nos cuidan, nos deben cuidar, nuestra seguridad es fundamental. Hasta incluso a veces nos pueden llegar a poner más cámaras en las calles, a controlar más lo que hacemos, a controlar más lo que decimos por los móviles, por internet, por aquí, por allá. Y cuando preguntas por qué se hace todo esto, siempre la respuesta es la misma, para cuidarnos.
para que estemos más seguros. Y nosotros encima decimos, pues sí, pues tienes razón, ¿por qué no? Y en ese momento nos damos cuenta que sacrificamos nuestra libertad. Somos menos libres. En cierto modo, en nuestros estados mentales ocurre lo mismo. Cuando nos dan un método como el Dharma para liberarnos de las emociones perturbadoras, del pensamiento discursivo o del propio ego, ¿qué es lo que hacemos? Nos resistimos mucho. ¿Por qué nos resistimos hacia el método que nos permite ser más libres? Porque incluso sin ser tan libres, estamos más seguros. Estamos más seguros con nuestros miedos, con nuestras emociones perturbadoras. Estamos más seguros incluso con nuestras inseguridades, porque las conocemos. Fijaos, hay personas que están en un estado mental de sufrimiento importante, cayendo en la depresión, y cuando tienen la posibilidad de salir de ese estado, casi prefieren no salir de ese estado. ¿Por qué? Porque su propio estado de sufrimiento les ha creado una pauta de cierta seguridad, de autoafirmación. Fijaos que hay personas que incluso a través del sufrimiento se autoafirman. Hay personas que si no estuvieran sufriendo algo, pensarían que la vida no tiene sentido. Sorprendente. Pero es así. Entonces hay personas que si no hay un conflicto, si no hay una pelea, si no hay un estado nervioso, si no hay una emoción perturbadora, se aburren. Y dicen, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto? Precisamente por esto, ¿no? Porque en esas pautas, en esos comportamientos, han encontrado la fórmula solo para autoafirmar su propio ego. Y la autoafirmación del propio ego es justo la permanencia en la prisión del propio ego, es la ausencia de libertad. La presencia del propio ego es también la ausencia de amor y compasión. Por eso estas personas también tienen un gran déficit en amor y compasión. ¿Mm? Actualmente para escuchar esta charla. Exacto. No, recordad que el ego no es el enemigo, no es alguien a lo que tengamos que maltratar, destruir o que sea malo en sí mismo. Simplemente el ego en estos momentos es al menos lo que hasta ahora nos permite tener este sentido de la vida. Y si en este sentido de la vida encontramos un camino espiritual que nos libere del ego y del sentido de la vida que hasta ahora hemos llevado, pues bueno, bienvenido sea. Nada más. Simplemente esto, sin juzgarlo, ¿no? No juzgamos al ego. Simplemente está ahí. Ha estado ahí y nuestro camino, en el cual el propio ego es partícipe, está en poder ver la autenticidad de las cosas, incluso de la no existencia independiente del propio ego. Muy bien. No lo maltratemos, ¿eh? Fijaos, la desaparición del ego no es la desaparición de la identidad. Muy importante este detalle, ¿de acuerdo? Lo confunde. Claro. La desaparición del ego es la desaparición del personaje que hemos creado a lo largo de los años a través de la cultura, la educación y de nuestras experiencias personales. Es la desaparición de eso como una entidad que da sentido a la vida. Solo esto. Ahora, cuando desaparece eso que es artificioso, que parece que da sentido a la vida, desaparece, ¿qué es lo que queda? Queda una identidad básica. Esta identidad básica es la mente individual, que es un reflejo de la propia mente o de la propia budeidad. Eso es lo que se manifiesta. ¿La identidad básica tiene que ver con la personalidad también? ¿O? No, con la personalidad, claro, está conectado, pero no tiene que ver. La personalidad y el ego se fundamentan en esta identidad básica. Pero si el ego, digamos, es producto en parte de las experiencias de una persona, o sea, ¿hasta qué punto desprenderse del ego o de las experiencias de esa persona es realmente beneficioso, ¿no? ¿Me explico?
Desprenderse de las experiencias no es rechazar las experiencias de la persona. Es desprenderse de la dependencia de las experiencias. Una persona que acumula experiencias, lo que finalmente hace sin darse cuenta es vivir la vida a través de las experiencias acumuladas. El Dharma propone otra cosa, propone vivir la vida no a través de las experiencias acumuladas, sino a través de la experiencia directa del momento de la vida que estás viviendo. Pero hay una parte de cómo tú vives la experiencia directa del momento que estás viviendo, y me imagino que inconscientemente está condicionada por las experiencias anteriores que se pueden parecer a lo que tú estás viviendo. Correcto. Para eso entonces está el entrenamiento, para eso está la práctica de la meditación, la práctica del Dharma, que te va a enseñar cómo puedes vivir la experiencia directa de las cosas sin el condicionamiento de la acumulación de experiencias. En cierto modo, a veces se comenta que es como poder comportarse como un niño o como una niña en sus primeros momentos. No estás despreciando tu experiencia, estás aparcando vivir la vida a través de tu experiencia y poder vivir la vida directamente. Esto en cuanto a la vivencia de la vida esencial. Ahora, cuando yo me muevo en el ámbito laboral, por ejemplo, sí que voy a utilizar la experiencia acumulada, porque me va a dar una información que me va a hacer falta para poder actuar en un momento determinado en un contexto concreto. Vivir a través de la experiencia acumulada acaba siendo una funcionalidad. En la actualidad, vivir a través de una experiencia acumulada para muchos es una dependencia. No distinguen, no saben, no se dan cuenta de eso. Y entonces viven solo a través de la experiencia acumulada, no de la visión directa del fenómeno o de la experiencia directa. Esto lo aprendemos poco a poco y lo entrenamos poco a poco a través del Dharma. Pero se tiene que entrenar poco a poco y ver la utilidad. ¿De qué nos sirve poder observar los fenómenos a través de la experiencia directa? Nos va a servir para descubrir el sentido de la libertad. Eso nos puede hacer mucho más fuertes, mucho más estables y mucho más independientes de todo lo que ocurre en el mundo exterior y de todas las influencias que intentan llegar a nosotros. Pero esto solo es, digamos, una propuesta, ¿no? Esto se tiene que trabajar y además requeriría alguna charla más. Ahora ya estamos llegando al final. Bien, si no hay más preguntas, vamos a despedirnos un poco como solemos hacer, ¿no? Y es dedicar un poco el mérito de todo lo generado para beneficio de todos los seres. Cada uno de corazón. Muchas gracias por estar, por vuestra asistencia, a todos los que lo vean. Gracias y nos vemos el próximo día.